Dios les bendiga, hermanos, en este día. Hoy yo quiero comenzar con un nuevo estudio. Ya estas 3 semanas estuvimos tocando unos estudios en cuanto a la oración, qué era la oración, el ayuno, qué era el ayuno y la oración moderna, pero este modelo. Pero hoy quiero traer algo distinto. Vamos a estar trayendo oración en cuanto a las necesidades, diferentes necesidades como la familia, eh, luego más adelante las finanzas, otro tiempo sobre las naciones y secularmente vamos a estar trayendo un tema distinto, pero este día voy a estar trayendo las relaciones en la familia. La familia es importante para Dios, así que no voy a tomar mucho tiempo. Quiero irme a Colosenses 3:18 al 21 y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: casadas, está sujeta a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Marido, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijo, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no asasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Y aquí habla claramente, ¿verdad?, de 3 modelos, de 3 responsabilidades, pero también este libro nos insta, nos lleva a la obediencia social, lo que es también los jefes con sus empleados y los empleados con su jefe y secularmente, ¿verdad? Todo lo que es responsabilidad y obediencia hacia la sociedad, hacia otras personas. Pero aquí, ¿verdad? Comienza diciendo: casadas, está sujeta a vuestros maridos. Y después dice: marido, amad a vuestras mujeres. Pero antes de entrar a ese tema, quiero también irme a Génesis 1:27. Si tiembla un poquito el teléfono, el video, es porque está en un escritorio donde se están moviendo las páginas así y hace que tiemble también el teléfono. Génesis 1:27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y le dijo: fructificad y multiplicad, llenad la tierra. Pero dice desde un principio, dice: y creó Dios, ¿verdad?, al hombre a su imagen. Lo primero que nos muestra aquí es que Dios creó al hombre a la imagen de Dios, o con la sabiduría, el entendimiento, completamente, ¿verdad?, parecido a Dios. Y más adelante dice: imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y lo primero que nos muestra aquí la palabra es que Dios creó a un varón y una hembra para formar una familia, con el plan de que se formara una familia. Desde el comienzo de la creación vemos que Dios creó a Adán y a Eva, hombre y mujer, y darle una orden de fructificar y multiplicarse. Y voy a poner un paréntesis aquí. Yo oí anteriormente, muchos años atrás, una persona que dijo que la razón de que el pecado, la tentación, el pecado que cometió Adán y Eva en el Edén, que no fue de que comió una fruta, sino que fue que ellos tuvieron relaciones sexuales y eso fue lo que los llevó al pecado. Y eso es completamente erróneo. ¿Por qué? Porque nos dice la palabra exactamente aquí que el Señor lo mandó a fructificarse y multiplicarse. ¿Cómo iban a llenar la tierra? No solamente era cuidando los animales y trabajando en la tierra, sino también era formando una familia, teniendo hijos. Así que es importante entender que la intimidad sexual fue creada por Dios para que el hombre y la mujer fueran, tuvieran ese complacencia, ¿verdad? Esa satisfacción. Eso es parte, ¿verdad?, de ese matrimonio. Pero
la sexualidad, las relaciones íntimas son dentro del matrimonio. El Señor lo creó para tenerlo dentro del matrimonio. Ahora, ¿qué ha pasado con el tiempo? El enemigo ha entrado y ha distorsionado la palabra de Dios, ha distorsionado la mente de las personas, y aquí es donde se vive, ¿verdad? El que no tenemos que casarnos, no tenemos que tener un compromiso, solamente podemos tener una noche, una satisfacción y ya. Entonces, porque el enemigo mismo ha distorsionado la palabra. Recuérdese que tener relaciones íntimas con una persona sin haberse casado se llama fornicación, y eso es parte de los obras de la carne, que también dice la palabra que no heredará el reino de Dios. ¿Por qué? Porque a Dios no le agrada los fornicarios, no le agrada ese pecado, ¿verdad? No estoy diciendo la persona, sino no le agrada el pecado de la fornicación ni del adulterio, ¿verdad? Como algunos pecados, como muchos pecados más. Entonces, pero quería dejarle entender que no fue ese el pecado que ellos cometieron, ¿verdad? Sino que comieron de un fruto, desobedecieron el mandato de Dios, y por eso fue que ellos pecaron. Pero no fue en cuanto a tener relaciones íntimas, pues más bien el Señor desde un principio, el plan fue de que se formara una familia, de que hubieran hijos, de que se llenara la tierra, ¿verdad? Con personas. Pero llegó el enemigo y vemos que desde el momento de ser tentados comenzaron los problemas. Primero entre ellos culpándose uno al otro, y luego más adelante vemos que entre los hijos hubo pleito, problemas, situaciones, que llegó al celo de un hijo, de un hermano, llegar al celo de que llegó a matar a otro de los hermanos. Entonces aquí vemos que cuando se le abre la puerta al enemigo en el hogar, el enemigo entra y destruye el hogar y destruye también a los que le rodean. Entonces, esta familia era importante para Dios, la familia es importante para Dios. ¿Y qué pasa? No podemos y debemos cuidarnos de que el enemigo no entre a querer destruir lo que Dios ha comenzado. Porque sabemos muy bien, y esto es algo, ¿verdad?, importante, que donde hay unión, donde hay una familia unida, el enemigo va a hacer todo lo posible que se destruya. ¿Para qué? Para dañar a la familia y para dañar a los que le rodean. Y vemos por eso hoy día tantos divorcios, tantos niños sufriendo, tantos esposos sufriendo, etcétera, etcétera. ¿Pero por qué? Porque el enemigo ha entrado y ha hecho como ha querido. Se le ha abierto esa puerta y el enemigo ha destruido lo que para Dios es tan importante. Entonces, la unidad familiar fue dada por Dios, y eso lo encontramos en Génesis 1:27 al 28, lo que acabé de leer, y en Génesis 2:24 nos habla donde el hombre, cuando toma a su mujer, dejará a su padre y a su madre para unirse en una sola carne con la esposa. Eso significa que desde el momento que usted tomó la decisión de casarse, usted ya tiene que apartarse de su padre y de su madre, no olvidarte de ellos, sino apartarte de ellos y tomar decisiones con su esposo como una sola carne. Con las decisiones, todos los planes, todos son usted y su cónyuge. La familia fue diseñada para ser como una célula, ¿verdad? Una célula estable en el hombre. Mujeres y sus hijos, hombre, mujer y hijos. Y para poder expresar los principios del reino de Dios, y a través de la unidad familiar, a través de esa estabilidad familiar, nosotros presentamos el reino de Dios, los principios de Dios. Por eso es que el enemigo se enoja, porque sabe que cuando hay una familia estable, está diseñando o está mostrando los principios de Dios, está mostrando el reino de Dios, está mostrando que hay una estabilidad, que existe un Dios y que puede hacer todo diferente a como se ve, ¿verdad?, hoy día.
Pero lamentablemente con el tiempo esto se ha estropeado. En vez de ser una base estable, la cual la sociedad puede desarrollar la familia, se ha convertido en fragmentos, se ha convertido en pedacería. Vemos un hogar como hoy día papá está por un lugar, mamá está por el otro, los hijos están por el otro. Hay una pedacería, hay fragmentos donde quiera, a veces hasta en el mismo hogar dentro. Una familia que se ve muy bien, hay fragmentos, están divididos, hay pedacerías, hay división, hay contiendas, hay muchas cosas. ¿Por qué? Porque no está la estabilidad. Y aquí, ¿verdad? Podemos decirlo así, cuando Dios no está en el hogar, hay disensión, hay problema, hay división, porque el único que establece y que puede reinar y que puede cambiarlo todo es Dios. Cuando Dios está dentro del hogar, cuando una familia ha permitido que el papel correcto que le corresponde es corran, tú sabes, corran el papel correcto que le corresponde como verdad establecido por Dios, las cosas se establecen, se normalizan correctamente. Pero mientras tanto, cuando cada uno, ¿verdad?, quiere tomar su propio camino, Dios no está en medio de ellos. Cada uno, ¿verdad? Vemos a una familia distorsionada, disfuncional o, ¿verdad?, en fragmentos. ¿Por qué? Porque no han permitido que Dios esté en el hogar. Dios ha decretado papeles especiales en la familia para cada miembro, para que la unidad familiar funcione con éxito. Y aquí es el problema que ha habido en el mundo entero, que las familias han querido tomar los papeles que no le corresponden. Los miembros de la familia han querido tomar los papeles que no les corresponden. Y vamos a ver esto. Este es la secuencia, ¿verdad?, establecida por Dios, que está en su palabra. Y cuando nosotros no nos dejamos guiar por su palabra, estamos estropeando el principio de Dios. Entonces vamos a Primera de Corintios 11:3. Primera de Corintios 11:3 y dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Lo primero que nos dice aquí, que Cristo es la cabeza del marido, que es el Señor de familia, que es el reino, ¿verdad?, de Dios aquí establecido aquí en nuestro hogar. Cristo es la cabeza del marido, el que lo guía, el que lo instruye, el que manda. Cristo es el que manda. Entonces el marido es la cabeza de la esposa, es la autoridad de la esposa. Y ya voy a hablar más adelante, ¿verdad?, antes de que se me frustren, porque estos son temas que a las personas no les gusta hablar o no quieren aceptar. Pero ya eso lo voy a hablar más adelante. El marido es la cabeza, es el responsable de lo que le pase a la familia. Cristo es la cabeza del esposo, es el que guía al esposo, el que mantiene, ¿verdad?, al esposo en estabilidad, el que le instruye. Pero, ¿verdad?, también el marido es la cabeza de la esposa, es la autoridad. Y, ¿verdad?, vemos aquí también, la esposa es la ayuda idónea. Aquí hay otro papel importante, que la esposa es la ayuda idónea. Desde un principio, cuando Eva fue creada, Dios le dijo a Adán: aquí, ¿verdad?, está tu ayuda idónea. Creó a Eva para que fuera la ayuda idónea de Adán. La ayuda idónea, tú sabes, la compañera, la que está en esos buenos y malos momentos, la que lo ayuda en todas los planes unánimes. La ayuda idónea, la ayuda que está ahí unánime. Y eso, ¿verdad?, también lo vamos a estar mirando en Primera de Pedro 3:1. Y Efesios 5:24. Déjame ir buscando por aquí Efesios 5:24.
Entonces dice aquí en Efesios 5:24, dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Lo que nos está diciendo es que las mujeres tenemos que estar sujetas a nuestros maridos. Entonces, el problema que ha habido aquí en la humanidad es que el hombre ha querido tomar el papel de Dios, la mujer ha querido tomar el papel del hombre y los hijos han querido tomar el papel de los padres, ¿verdad? Y ese es otro, ¿verdad? Papel aparte, los hijos. Primero es Cristo, después el esposo, después la esposa y después los hijos. Así que cada uno tiene su rol, su papel. El esposo, ¿verdad? Que es el que vamos a estar hablando en este momento. Vamos a hablar primero del esposo. El marido ha de ser la cabeza de la mujer, tal como Jesús es la cabeza del hombre y cabeza de la iglesia. El marido es la autoridad delegada por Dios hacia su mujer e hijos. Es el sacerdote del hogar. Significa que él es el proveedor, que él es el que cuida de su familia. Él es el que establece el hogar, ¿verdad? Correctamente. Ahora bien, ¿verdad? No estoy hablando de otras situaciones. Vemos situaciones donde el esposo no puede trabajar y quien trabaja es la esposa. Eso no significa que como usted no puede trabajar, usted ya no es el sacerdote del hogar. Usted sigue siendo el sacerdote del hogar. Ahora bien, yo conozco una pareja que me gustó mucho lo que ellos acordaron y fue cuando él llega primero, él es el que cocina y hace, ¿verdad? Los dos trabajan, él cocina, hace todas las cosas de la casa y cuando ella llega primero, pues así viceversa. El que llega primero hace las cosas, ¿verdad? La comida y por ahí. Y eso no está mal, para eso, ¿verdad? Que dicen no, que la limpieza es de la mujer, la cocina es de la mujer, están completamente erróneos. Porque aquí, ¿verdad? Cuando se habla de una sola carne, estamos hablando de unidad. Significa que todo lo podemos hacer unánimes. Y que más bien que si tu esposa está trabajando, pues usted, ¿verdad? Tome el papel de limpiar y hacer algunos arreglos para que cuando su esposa venga, las cosas pues ya estén, pues tú sabes, sea más fácil. Igual viceversa. El papel, ¿verdad? De la esposa es que si usted no trabaja y es el esposo el que está trabajando, mire, mantenga todo bien arreglado y todo que cuando él venga él se sienta en un ambiente muy bien. Esos son, ¿verdad? Algunos detalles que quizás más adelante podamos tomar más a fondo. Pero hoy día estamos ahí hablando en cuanto a que el hombre es la cabeza de la esposa. Entonces es el sacerdote del hogar. Nosotras como mujeres debemos respetar a nuestros esposos en todo, pero el hombre, ¿verdad? Debe respetar la autoridad de Dios. Significa que si usted está mostrando, que si usted permite que Dios es la cabeza, usted tiene que mostrar que Dios es la cabeza de su vida, ¿sabes? Del hogar. ¿Cómo? Haciendo la voluntad de Dios y haciendo lo correcto ante los ojos de Dios. Entonces, y que, ¿verdad? Y así mostrando el respeto ante Dios y respetando a su familia como debería ser. Dios honra y bendice tanto a la familia, ¿verdad? Al hombre como a la familia. Cuando el hombre toma el papel correcto. Lamentablemente, muchos de los problemas familiares es que cada uno quiere tomar su papel, el papel equivocado, el papel de otro. Y yo he oído mucho esto cuando una mujer dice, a mí el hombre no me domina, a mí mi esposo no me domina. Y es verdad, usted no se tiene que dejar dominar en cuestión cuando es algo contrario a la palabra. Pero cuando estamos hablando de sujetarnos, es que debemos depender de la otra persona o, ¿verdad? Agarrarnos o mantenernos con la otra persona. Y estamos aquí hablando del cónyuge. Lo que quiere decir es que tenemos que tener cuidado cuando decimos yo no me sujeto a mi esposo, yo no me sujeto a ningún hombre. ¿Por qué? Porque estás diciendo que tampoco vas a aceptar los principios bíblicos que el Señor ha decretado. Lo que el Señor ha dicho en su palabra, que la mujer debe estar sujeta a el esposo, al marido. ¿Verdad? Cuando estás diciendo eso, estás diciendo que no vas a sujetarte a la autoridad. Y lo que trae es
problemas en el matrimonio. ¿Por qué? Porque ha distorsionado, ha desbalanceado los papeles que Dios ha encomendado para cada persona. Entonces, otra cosa, ¿verdad? Como iba diciendo, el problema ha sido que cada uno quiere tomar por su propio camino. Yo he escuchado personas que dicen, no, tú trabajas, tú ministras tu dinero, no el mío. Y así viceversa. La mujer, yo trabajo, a mí, mi dinero es mío y el de él es de él. Y hay que tener cuidado porque para eso, ¿verdad? Somos uno solo. Nosotros debemos compartirnos todo. Debemos aprender, ¿verdad? A ministrar unánimes en todo. Así que tengamos cuidado cuando decimos, no, esto es para mí, esto es para ti, ¿sabes? Estás haciendo una división. El esposo también debe alimentar y cuidar de su esposa. Puede hablar en el ámbito secular, ¿verdad? Trabajar y traer el sustento al hogar. Y también en el cuidado que se corresponde a la esposa. ¿Qué dice? La mujer son más sensibles y eso lo sabemos. Yo soy mujer y es verdad, un día podemos estar de buen humor, otro día podemos estar de mal humor y así somos muy sensibles emocionalmente. Así que los hombres tienen que tener cuidado, ¿verdad? Y buscar la manera de cómo complacer a la mujer esas necesidades básicas. Y estamos hablando de la atención, de ser amoroso, de ser romántico y la comunicación. Lo peor que el hombre comete, el peor error que el esposo comete es cuando hace algo sin consultar a su esposa. La mujer eso le frustra. Igual viceversa también. Pero en Primera de Pedro 3:7 nos dice que la mujer, ¿verdad? Maridos, que la mujer, que la tratemos bien, lo voy a parafrasear, porque la mujer es como un vaso frágil. Y ahí estamos viendo, la mujer es de mucho cuidado porque es un vaso frágil. Otra cosa también es que a la mujer, al ser vaso frágil, hay que saber, la palabra, ya sé lo que iba a decir, perdónenme, como que se me fue un momentito. Una vez escuché a un predicador que decía, que en la palabra dice, marido, amad a vuestras mujeres. Dice que la ame, no dice que la entiendas. No trates de entender a la esposa. No trates de buscar qué es lo que le pasa, porque no la vas a entender. Puede estar ahora de un buen humor y después de otro. Así que lo mejor que usted hace es, amarla incondicionalmente, tratar de darle la atención, de ser amoroso, de ser romántico, de tener la comunicación. Si no sabe cómo hacerlo, vaya buscando, ¿verdad? Cómo hacerlo para que haya un matrimonio con principios bíblicos, establecido, balanceado correctamente. Otra cosa, ¿verdad? Es el esposo debe honrar a su esposa. Es importante que honre a su esposa en cualquier logro, en cualquier cosa que haga. Hónrala. Tú no sabes, ¿verdad? Muchas veces las mujeres pasamos días difíciles y sin embargo ahí tratamos de darle lo mejor al esposo. Pero si el esposo llega y empieza con complaint y empieza a hacerle daño a la esposa, la esposa se siente mal. Entonces es de mucho cuidado que cómo tratas a tu esposa, honrarla. Ahora también hay otro tema importante y es en cuanto a la autoridad, a la responsabilidad, ¿verdad? De los logros. El esposo, ¿verdad? No debe sentir celos si la esposa ha llegado a un nivel más alto, ha logrado algo mucho más alto que su esposo. No debe sentir celos, no se debe sentir lo que le dicen down, mal, por esos logros. Eso no le quita su autoridad o su sacerdocio del hogar. Usted seguirá siendo el sacerdocio. Ahora esposa también. Dele su lugar a su esposo. No porque usted esté en un lugar más alto significa que usted va a tratar inconscientemente o mal a su esposo. No. Usted tiene que seguir dándole su lugar de sacerdocio. Eso es algo, ¿verdad? Que yo he aprendido a que aunque
el Señor me llamó a mí directamente y me dio el llamado a mí de ministro, no significa que mi esposo es menos que yo. Para mí también eres un ministro y también para mí sigue siendo el sacerdote del hogar, sigue siendo el padre de mis hijos y la persona en que yo debo respetar y que respeto. Porque eso es un mandato, un decreto que el Señor dio, que yo me sujete a mi esposo. No porque me vean predicando o me vean dando estudio o que me vean en un nivel quizás un poco más alto que mi esposo, no significa que para mí él es menos que yo. No, él sigue siendo en la cabeza de mi hogar. Él sigue siendo la persona que yo amo y que respeto. Y eso lo quiero tomar bien en claro porque eso es un gran ejemplo de que mujeres, nosotras, no importa la posición que tengamos, nuestros esposos siguen siendo el sacerdote del hogar. Y yo sé, ¿verdad?, que quizás han pasado situaciones en que quizás es una madre soltera o situaciones así. Eso, ¿verdad?, es otro tema aparte. Pero aquí estoy hablando y dirigiéndome a aquellas mujeres casadas, en especial las mujeres que han conocido la palabra y que conocen a Cristo, que deben ser el ejemplo para su esposo. Entonces, como hablaba, otra cosa es que debemos entender, en Primera de Corintios, lo voy a buscar, habla sobre cumplir con sus responsabilidades matrimoniales, que es en cuanto a los deseos sexuales. Y en Primera de Corintios 7:3 al 5, dice así: el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Pero más adelante dice, junta y volver, ¿verdad? Que dice que no, que todo, que si van a separarse, que sea por consentimiento mutuo. Y dice, y volver a juntaos en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. En otras palabras, que si nos vamos a separar, que no vamos a tener esa relación íntima o no podemos tener, la verdad, que lo consultemos con nuestro esposo, con nuestro cónyuge, y verdad, y después de hacer lo que tengas que hacer o lo que vaya a pasar, vuelvan a juntarse para que Satanás no los tiente. Es importante entender que hay que suplirle esos deseos sexuales. Eso es parte del matrimonio, es importante para la pareja. Ahora, no es esforzarlo. El hombre, yo quiero que entienda que no, porque se está diciendo que usted es la cabeza, la autoridad del hogar, usted va a abusar y maltratar y tratar indiferente a su esposa. Usted tiene que respetarla, ser consciente, honrarla, amarla incondicionalmente, protegerla y no abusar de tu autoridad, ¿sabe? Como he escuchado hombres que pisotean a su mujer y las tratan muy, pero muy mal. Así que es de mucho cuidado ese papel, ¿verdad? En cuanto al esposo, a la autoridad del esposo. Y así mismito voy a entrar a la esposa, pero voy a hacerlo en un segundo video.